Para el día de hoy van a necesitar su cuadernillo de física, su libro y su cuaderno Meraki. Comunidad de saberes. Fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad o resistencia a fluir varía con el grado de fuerza que se le aplica, es decir, se deforma en la dirección de la fuerza aplicada como resultado. Un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante. Para crear un fluido no newtoniano, en una tina se coloca harina de maíz y agua en una porción de 2:1. Al mezclar la harina con el agua, se obtiene una mezcla espesa y uniforme. Al introducir lentamente la mano en la mezcla, esta se comporta como un fluido y podemos observar cómo el líquido escurre entre los dedos de la mano cuando la sacamos. Si introducimos rápidamente nuestra mano en la mezcla actuará como un sólido y soportará el choque de nuestra mano sin salpicar. En las nubes. Las nubes son conjuntos de partículas de agua o de hielo que se forman a partir del vapor suspendido en la atmósfera terrestre, proveniente de la humedad del suelo, ríos, mares y del efecto de transpiración de los humanos, plantas y animales. Dichas partículas dispersan la luz del sol, por eso, a simple vista, las nubes parecen blancas. Sin embargo, a medida que crecen, esparcen mayor cantidad de luz solar y entonces las percibimos oscuras, lo cual indica que de un momento a otro pueden liberar lluvia, granizo o nieve. La mayoría de las nubes se evaporan antes de la precipitación, pero continuamente se están formando y desapareciendo. Así cumplen con una de las etapas más importantes del ciclo del agua. Cada vez que producen lluvia, granizo o nieve y regresan al planeta nuevas cantidades del vital líquido. Para hornear un cocinero mezcla harina, agua, levadura y una pizca de sal. Esta mezcla se deja reposar durante algunas horas para que la levadura fermente la masa. Durante el proceso se produce un gas llamado dióxido de carbono que queda atrapado en pequeñas burbujas dentro de las mezclas. Como resultado, el hornear la masa, además de cocerse, aumenta considerablemente su volumen por las burbujas de dióxido de carbono originado por la fermentación. Energía mecánica. Estamos observando una imagen donde tenemos una vaca la cual está teniendo sus desechos. Estos desechos los utilizamos como composta y energía. Esta energía también puede ser producida gas, energía verde, también calor o fertilizantes orgánicos. Los residuos biológicos pueden ser utilizados como fuente de energía a través de diferentes procesos, permitiendo obtener subproductos útiles como el abono. Los cambios que ocurren en la naturaleza y en muchas actividades que realizamos requieren de energía. Los cambios de posición en la pelota, el cohete o quien patina se relacionan con un tipo de particular de esta, la energía mecánica. Para analizar en esta secuencia realizarás diferentes actividades que te permitirán identificar las características de la energía cinética y la potencial que forman parte de ella. Además, explorarás sus relaciones y transformaciones, lo que te permitirá que al final puedas describir cómo se conserva la energía en algunas situaciones conocidas. Y lo observamos en la figura 12.1 que nos dice que el lanzamiento de una nave espacial y el salto de un patinador tienen mucho en común desde el punto de vista de la física. Solo fuerza y movimiento. Las causas del movimiento fueron descritas desde la antigua Grecia y a través del tiempo.
se han desarrollado explicaciones cada vez más precisas. Comúnmente se piensa que para que haya movimiento se requiere de la acción de fuerzas. Sin embargo, algunos movimientos requieren de una explicación diferente. Hasta el siglo XVIII, algunos fenómenos físicos no podían explicarse claramente por el efecto de las fuerzas. Por ejemplo, la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto que se mueve con velocidad constante es cero. Esto llevó a estudiar las causas del movimiento desde otro punto de vista, lo que condujo al descubrimiento de la energía. Un matemático alemán describió de forma diferente las causas del movimiento, atribuyéndolas a lo que llamó vis viva, fuerza viva. Se refería específicamente a aquellas fuerzas que producen movimiento y trató de diferenciar de las que no lo provocan, como el peso de los objetos o la tensión de una cuerda. Y lo vemos en la figura 12.2, donde los sistemas de fuerzas en equilibrio aplicados en puentes atirantados mantienen un reposo cada uno de los elementos que los constituyen. Sin embargo, no logró hacer una descripción precisa y apegada con lo que ocurre en la realidad. Ahora sabemos que la energía es determinante para que haya movimiento, para fines prácticos. Pensemos en la energía como aquello que es necesario para que ocurran cambios y que sin su presencia nada se puede transformar. Si tomamos como referencia la superficie de la Tierra, sabemos que la gravedad que ésta ejerce sobre los cuerpos hace que siempre caigan hacia la superficie. Sin embargo, al elevar un objeto y soltarlo, el daño que sufre depende de la altura de la caída. Y lo vemos en la figura 12.4, donde los efectos de la energía potencial son evidentes cuando algo cae. El daño es proporcional a la altura de la caída, aunque esto también depende de la resistencia del material. Por eso, sabes que si subes un escalón y saltas, la fuerza del impacto será pequeña, pero si subes 5 escalones no es buena idea saltar, porque el impacto será más intenso. En una caída, el impacto al momento del choque entre el objeto y el suelo lleva asociada energía, la cual es proporcional a la altura desde la que cae. La energía potencial se define como aquella que es capaz de producir trabajo, pero no lo está haciendo. Para que se realice trabajo, debe darse una transformación de la energía potencial. Como te habrás dado cuenta en el experimento que hiciste antes, el daño sobre la plastilina al caer depende de dos cosas, su peso y la altura de la caída. A mayor altura de caída, la deformación es mayor, y si el peso se incrementa, la deformación también es más notoria. Estos efectos se deben a la energía potencial, que se determina multiplicando el peso de la altura. Y lo vemos en la figura 12.5, donde nos está indicando que la energía potencial del libro depende de su peso y la posición vertical o altura respecto a un sistema de referencia. En el Sistema Internacional de Unidades, el trabajo y la energía se expresan en joules. En un joule es la cantidad de trabajo que realiza una fuerza de 1 newton para desplazar un objeto a 1 metro de distancia. Esta unidad se denomina así en honor al físico inglés James Joule, por los estudios que realizó sobre termodinámica y energía. Energía mecánica. La energía puede transformarse, es decir, pasar de una forma a otra, pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Una alternativa para comprender la relación entre la energía cinética y la potencial consiste en observar la caída de los cuerpos. Para ello es necesario comprender cuáles son las variables físicas determinantes durante el proceso y qué relación hay entre ellas. Energía cinética.
Cuando la rapidez con la que se mueve un objeto es constante, la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Entonces, ¿por qué puede mantenerse en movimiento? Cuando un objeto se mueve, se está produciendo trabajo, lo cual significa que hay energía de por medio, que en este caso llamaremos cinética, que podemos tomar en cuenta al estudiarla. Ahora, ¿puedes explicar por qué cuando dos objetos o cuerpos se impactan, el daño depende de la rapidez con la cual se desplacen? A mayor rapidez, mayor deformación. También sabes que si tu pie choca con algo, el golpe será más doloroso si va muy rápido y que no es igual cuando colisiona un cuerpo de 40 kilogramos que cuando lo hace uno de 120 kilogramos, aun cuando se muevan con la misma rapidez. Y lo vemos en la figura 12.6, donde la magnitud del impacto entre dos jugadores de fútbol americano depende no solo de su masa corporal, también de la rapidez con la cual se desplazan. Cuando los objetos se encuentran en reposo, tienen asociada una cantidad de energía que hemos llamado potencial, porque no están realizando trabajo. En cambio, cuando los objetos se desplazan, el trabajo realizado está asociado con otra forma de energía, que como te habrás dado cuenta, depende de la masa y la rapidez. A esta forma de energía se le conoce como energía cinética. La energía cinética es energía en movimiento que está produciendo trabajo. Hay un cambio en la posición del cuerpo, pero también puede haber deformación si hay un choque. La energía cinética se determina multiplicando la mitad de la masa del cuerpo u objeto por la rapidez al cuadrado y su unidad de medida es el joules. Bien, chicos, acabamos de dar lectura a las páginas. Recuerden que deben de sacar su cuaderno Meraki. Debe de tener margen, fecha, saludo Meraki y nombre. El título es Energía mecánica y cinética. El objetivo, identificar las características de la energía mecánica. La actividad es la número 22. Acabamos de realizar la lectura de las páginas de la 128 a la 133. En tu cuaderno, escribe las siguientes definiciones. ¿Qué son residuos biológicos? ¿Qué es energía mecánica? ¿Qué es energía cinética? Por último, realiza las actividades de la página 84 de tu cuadernillo número 2. No se te olvide subir tus evidencias. Recuerda que deben de ser fotografías de muy buena calidad de la actividad 22 y de la página 84. Insértalas en un formato de Word, guárdalas en formato PDF con tu nombre completo y súbelos a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 22, Física.